Europa. En Europa, la epidemia de COVID-19 afectó inmediatamente después de que empezó en China. China, una región específica, la provincia de Hubei, la ciudad de Wuhan, fueron el epicentro de la epidemia, por lo menos el origen aparente. Posteriormente se desplazó a Estados Unidos, a Canadá, indudablemente por medio del transporte de seres humanos, posiblemente del transporte de mercancías, pero mayormente de seres humanos, y el intenso transporte de seres humanos que existe también entre Estados Unidos y Europa, y entre China y Europa, llevó a que Europa occidental, fuera también un sitio de rápida propagación de COVID-19 o del virus que causa esta enfermedad. Lo que vemos es que en su momento, aquí las fechas no se alcanzan a ver, pero yo se las digo, están desde el primer día del año 2020, enero, y están hasta el 17 de septiembre, es decir, todo el intervalo del año. Misma idea, es una curva epidémica. Aquí vemos el número de casos que han sido confirmados en la región de Europa. La fuente de información es la Organización Mundial de la Salud y a su vez lo que producen de información cada uno de los países que pertenecen a esa región del mundo. Vemos que hubo una gran subida o escalada o aumento progresivo en la suma de casos diarios que se fueron presentando y llegó a un máximo justamente en abril. En la primera semana de abril llegaron a un punto máximo. Esta curva epidémica, como la podemos contrastar y la hemos contrastado en innumerables ocasiones con la que ocurre en otros países, incluido México, fue una epidemia explosiva. Es decir, hubo una propagación extremadamente rápida que desafortunadamente resultó en que algunos países de la región europea vieran rebasada su capacidad de respuesta, porque al producirse más contagios y más personas enfermas en necesidad de hospitalización, comparada con la disponibilidad de camas, se saturaron los hospitales y hubo situaciones muy difíciles para enfrentar la epidemia. Posteriormente hubo un descenso y rumbo al verano, aquí está mayo, este es el mes de mayo, este es el mes de junio, este es el mes de julio. Durante todo el verano continuó la transmisión, como se puede ver por la existencia de casos. También casos, ¿por qué dice este señor que hay casos? Porque cada una de estas líneas representa la suma de casos y aunque los números están pequeños, les puedo decir aquí hay 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Entonces, durante el verano, en Europa se sumaban casi 20,000 casos confirmados durante todo el verano. No cesó la transmisión, no cesó. Y posteriormente, a finales del mes de julio y principios de agosto, volvió a acelerarse los contagios y, por lo tanto, la cantidad de personas registradas con COVID-19. Y lo que vemos aquí es un elemento importante a considerar, que es la velocidad de propagación. Comparen, por favor, la altura a la que llega esta curva, pero además la velocidad a la que aumentan los números de casos, con esta velocidad en el número de casos. Esto es una medida importantísima de la velocidad de propagación, que en este caso revela la velocidad, desde luego notoriamente más lenta, de propagación que ocurre en julio, agosto y lo que llevamos de septiembre, es producto de que estuvieron ya presentes diversas medidas de contención centrada en personas y de mitigación comunitaria en la mayoría de los países europeos. Vamos a ver en la siguiente imagen, antes de que me la cambie. Vemos aquí la letalidad, que es la proporción de personas que desafortunadamente fallecen, comparadas con aquellas que han sido detectadas, y vemos aquí este porcentaje del número de casos presentes que son de los últimos 15 días. Acabamos de ver el de México, que llegó a un máximo de 25%, en este momento es de 5%, y ahora vemos el de Europa, que también llegó a un máximo de 25% y ahora está en 11%. Durante el verano estuvo precisamente en 6 a 7%, volvió a crecer. Y bueno, el número absoluto de casos confirmados desde el inicio, 90%, 89% de ellos ya no son casos, pero si tenemos la suma completa, han sido
más de 5 millones de casos. Veamos ahora uno por uno un conjunto de países europeos, todos de la región de Europa Occidental, para ver lo que está ocurriendo. La Organización Mundial de la Salud ha establecido una clasificación cualitativa de la intensidad epidémica, donde podemos tener 4 categorías: sin casos, casos esporádicos, conglomerados de casos y transmisión comunitaria. Esto es importante porque también permite identificar cuáles son los patrones de distribución de los casos. Cuando empezó la epidemia en Europa, también en China, también en Estados Unidos, también en México, también en cualquier país, al principio ocurre en pequeños conglomerados de casos que se pueden situar en una ciudad, en un municipio, en un estado, pero posteriormente empieza a haber transmisión en más de una zona del país y entonces ya se considera una transmisión comunitaria. En términos científicos, en términos técnicos, la importancia de esto está en cuál es la estrategia de control más apropiada. Cuando hay conglomerados de casos, la contención centrada en personas, que es el proceso en el que se identifican los casos, se busca sus contactos, se les hacen pruebas a ambos, no se espera uno a tener el resultado de las pruebas para actuar disminuyendo la transmisión mediante el aislamiento temporal de las personas. Eso se llama contención centrada en personas. La hacemos en todo el mundo, en México la hacemos desde la segunda mitad de enero, y es una medida útil mientras hay conglomerados de casos o casos esporádicos. En México y en el mundo entero, cuando existe una transmisión comunitaria, esta medida, aunque se sigue haciendo, igual que en México se ha seguido haciendo, tiene una utilidad limitada. Y entonces tienen mayor relevancia las medidas de mitigación comunitaria, que en México las conocimos como la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es mucho más efectiva porque permite que masivamente, en el caso mexicano, 80 millones de personas salgan del espacio público y entonces se evitan los contagios. Veamos un caso: Alemania. Alemania tuvo una epidemia explosiva, llegó a un punto máximo. La cantidad de casos en esta comparación es relativamente irrelevante, aunque todas están identificadas por millón de habitantes, es decir, se puede comparar la magnitud de todos los países que vamos a mostrar, porque todos están ajustados por el tamaño de la población. Está absolutamente claro que entre mayor sea la población, mayor va a ser el número de casos, y siempre que vemos en los medios de comunicación comparaciones basadas en la cuenta de casos, sabemos que no se está haciendo un trabajo basado en técnica, en ciencia, sino más bien de carácter enunciativo, por llamarle de alguna manera. Vemos una epidemia explosiva que llegó a un máximo precisamente el 6 de abril, es donde muchos de los países europeos llegaron a ese punto máximo. Después empezó a descender, es donde se establecieron las medidas amplias de mitigación comunitarias, en muchos casos inducidas o reforzadas por una acción coercitiva del gobierno. Después tuvimos una transmisión en Alemania bastante reducida durante el verano, pero a finales de julio empezó a subir, y en este momento asciende, pero más lentamente que el siguiente país, que es Italia. En Italia, que fue uno de los países también más afectados en el origen, que llegó a un ACME también el 6 de abril, después tuvo un descenso, durante el verano tuvo una transmisión verdaderamente mínima, estamos hablando de menos de 5 casos por millón de habitantes, y posteriormente, un poco más tardíamente, a finales de agosto, tiene un rebrote. Pero veamos el siguiente país europeo, que es todavía más notorio: España. España también tuvo una epidemia explosiva, también cerca del 6 de abril tuvo el punto máximo, después tuvo el descenso, transmisión mínima, pero desde la segunda quincena de julio empezó a tener una transmisión muy acelerada. De menor velocidad, como se puede ver por la inclinación de esta línea, comparada con la inclinación de esta línea, la fase de ascenso de la epidemia, esto es más inclinado que esto, pero aún así es una transmisión de considerable velocidad. Y en este momento noten ustedes que tiene incluso más casos por millón de habitantes que el punto máximo de la primera oleada epidémica. Veamos uno más.
En Bélgica también se llegó a un acmé cerca del 6 de abril, un poco después del 6 de abril, después tuvieron un descenso, poca transmisión durante el verano, y tuvieron desde finales de julio un rebrote, una fase de control temporal y nuevamente el rebrote. Pero la magnitud de la epidemia en este rebrote en Bélgica es significativamente menor, aproximadamente la mitad de la magnitud epidémica del primer brote. La siguiente. En Austria, un patrón muy parecido, misma idea, llegaron a un punto máximo un poco antes del 6 de abril, pero vean ustedes la intensidad de la velocidad epidémica, luego tuvieron un descenso rápido, después tuvieron mínima transmisión y desde junio empezó un rebrote que después se ha ido incrementando progresivamente y en este momento está en ascenso. Igual que en el siguiente país, que es muy demostrativo, que es Dinamarca, donde vemos un patrón de subida, control, subida, después control, un verano con, en general, transmisión, pero no tan mínima como en Italia, y después rebrote, control, rebrote. Vean ustedes, hemos puesto aquí las etiquetas de acuerdo a la clasificación de la OMS, y vamos a ver otro más, el penúltimo, que es Reino Unido, misma idea. Más tardíamente, aquí el pico máximo ocurrió primero en abril, el 6 de abril tuvieron un descenso y luego en la segunda mitad de abril hubo una persistencia y luego bajó y vuelve el rebrote. Me interesa mostrar también porque en México esta idea de los picos epidémicos, un segmento pequeñito de la población, el que le hemos llamado repetidamente a que invitado pues a que tome un poquito más en serio las cosas, con esta angustia que tiene de los picos y por qué hay tantos picos y no se predijeron los picos. Así se comportan las epidemias, no son dibujos, son representaciones gráficas de la realidad y la realidad es compleja. Aunque aquí lo vemos de manera gráfica, lo que debemos ver es la realidad de una sociedad que tiene movilidad, que tiene necesidades, que tiene realidades muy diversas entre cada uno de los países. Y esto puede dar lugar a estos comportamientos epidémicos diversos. La última diapositiva es la de Francia, que muestra también otras características ilustrativas. También llegó a un punto máximo el 6 de abril. Recuerden que esto está en la misma proporción para todos los países que fueron presentados por millón de habitantes. Vemos que llegó ahí, bajó, transmisión mínima con algunas pequeñas fluctuaciones durante el verano y desde el inicio de julio, más bien el final de julio o principios de agosto, un rebrote que, igual que en España, en este momento es más que el primer pico epidémico. Posiblemente va a llegar a ser al menos el doble de la primera intensidad epidémica. Cierro diciendo, el propósito de esta presentación de hoy, lo haremos también para los países de América, para los países de otras regiones, es que la población mexicana tenga en perspectiva que la realidad de una epidemia, más cuando se trata de una pandemia, cuando se trata también de una enfermedad emergente, es compleja, no hay fórmulas únicas, las distintas medidas de control que se han implantado son muy semejantes entre países. Son la contención comunitaria, detectar casos, hacer pruebas, buscar los contactos, evitar que contagien más allá de pequeños grupos porque están en resguardo temporal o en aislamiento preventivo. Primera medida, tiene limitaciones, en todos los países tiene limitaciones y aunque se utiliza, llega un punto en donde es imprescindible tener mitigación comunitaria, medidas masivas en las que por acción administrativa del Estado se decreta suspensión temporal de actividades. Les recordamos también lo que hemos dicho en muchas ocasiones, la realidad socioeconómica de los países es un elemento crucial a tomar en cuenta. Cuando no se considera las realidades socioeconómicas de los países y se trata de imponer medidas coercitivas, existe un riesgo elevadísimo de confrontación social. Hoy no estamos mencionando ningún país de la región de América, pero si revisan un poco las noticias, verán lo que está ocurriendo en algunos países donde en la circunstancia del control por coerción, con mayor razón cuando se usa la fuerza pública para forzar a que las personas se mantengan en resguardo, fácilmente surgen elementos de confrontación
y experiencias muy lamentables. En México, deliberadamente el gobierno mexicano optó por no ejercer la fuerza pública como una medida de salud pública, por el extremadamente alto riesgo de confrontación social, habida cuenta que México tiene una realidad social y económica de polarización, donde la mitad de las personas viven en condiciones de pobreza, tienen necesidades de conseguir el sustento diario y aún quienes no viven en condiciones de pobreza, pero viven o han vivido de pequeños negocios, han sufrido de manera muy lamentable la intensidad de esta nueva realidad social. Lo seguiremos comentando.